Obviamente nuestra fe está en la palabra de Dios, pero muchas veces se confunde con que fe es, pues básicamente quitarte la cabeza y andar ahí sin razón, sin pensar, sin usar lógica. Y vamos a hacer una serie de enseñanzas en la que vamos a tratar de demostrar algunos puntos. No vamos a ser muy exhaustivos porque tan solo en temas de apologética o de defender la fe o de dar argumentos, hay gente que vive toda su vida para eso. Y por eso es un tema que nunca vas a terminar de explorar, ¿no? Sobre todo por todas las ramas que hay que abordar. Pero sí que tengamos una fe sólida. Y ojo, esto es importante, los temas que vamos a ver, si bien van a ser interesantes, si bien nos van a ayudar a decir, ah, sí es cierto, ahora puedo exponer de mejor forma la palabra, ahora puedo entender mejor que mi fe es sólida, nuestra fe no debe de estar basada en hechos históricos, ni en lo que dice la ciencia, ni en lo que dice la física u otras cosas. Eso es importante entenderlo. Vamos a ver cosas científicas, cosas de la historia, pero nuestra fe no está fundada en eso. Nuestra fe está fundada en Cristo y en su Evangelio. ¿Sí? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no es a través de la ciencia, no es a través de la psicología, no es a través de la historia que yo voy a corroborar que la Biblia está bien. No, yo voy a creer en la Biblia y a través de la Biblia yo voy a ver que la historia corrobora la Biblia, que la Biblia no contradice a la ciencia, que la Biblia no contradice nada de las verdades que hay en el mundo. Pero entendamos algo, vamos a ver cosas de verdad muy interesantes, pero el punto de esto no es venir a una clase interesante, sino que nuestra fe, que ya está fundada en la palabra, tenga mayor solidez y eso nos lleve hasta cierto punto a arrepentirnos en la parte de, Señor, ¿por qué aún no te he creído como debo creerte? Señor, ¿por qué me hace falta tanto por tener fe en ti? Señor, ¿por qué me he quitado la razón? ¿Por qué no he usado mi cabeza que tú me has dado? Porque a veces venimos al cristianismo creyendo que Dios te dice, ya deja de pensar, ya deja de razonar, que al cabo todos tus problemas están resueltos. Y a lo que quiero llevar más que nada es que nosotros aprendamos la importancia de dar respuesta acerca de nuestra fe, porque eso es lo que enseña la palabra. Y es importante entonces fundamentar mi fe. El tema de hoy es la importancia de fundamentar mi fe. Y para esta serie de enseñanzas ya les prometí que voy a traerles gente bien preparada en sus campos, gente que no es cualquier cosa, maestros, doctores, gente sólida en lo que estudia, para que vean que la fe no está peleada con la razón ni con la lógica. Y vamos a exponer argumentos lógicos para que ustedes también les puedan enseñar a sus hijos y sus hijos a su vez a sus compañeros, para cuando estén en la escuela, oye, ¿por qué crees en eso? Puras fantasías, ¿por qué no el catolicismo? ¿Por qué no otras religiones? ¿O por qué si Dios está ahí y no lo vemos? Muchas cosas que sepamos dar respuesta y que nuestra fe no se avergüence. Porque muchas veces no hablamos la palabra de Dios simplemente por vergüenza a decir, híjoles, si no es, porque sí o no, cuando estamos seguros de algo, ahí macheteamos hasta que el otro llore, ¿sí? Si a alguien se le cayó algo y yo vi que a esa persona se le cayó algo, yo sé que se le cayó algo, yo digo se le cayó y si me dicen no es cierto, no, yo sí estoy seguro que se le cayó y lo digo, pero a veces de la palabra nos quedamos callados. ¿Por qué crees en esto? Ah, pues, pues porque de chiquito me llevaron a la iglesia y a veces ese es nuestro argumento. Pero bueno, entonces por eso es importante entender en qué creo. Y lo que creo de verdad es sólido. Ahora repito, mi fe, otra vez, no está fundada en la ciencia, ni en nada de eso. Está en la palabra de Dios. ¿Ok? Pero las demás ciencias y todo lo que Dios ha creado y ha permitido, ayuda a que yo esté un poco más sólido en mi fe. A de verdad creer que lo que creo es verdadero y que no es fantasioso. Porque yo, de hecho, me he llegado a preguntar, y está bien que tenga esas dudas y que se pregunte, ¿lo que creo es real? ¿Lo que creo es verdadero? Porque mi vida está en juego. Estoy dedicando mi vida a esto. Estoy dedicando mi vida a Dios, al ministerio o a su obra. Tengo que estar seguro en lo que creo. Porque si no puedo llegar al final y decir, pues para mí que eso era pura mentira, desperdicié mi vida.
Por eso es importante que se haga y se plantee esas preguntas. Aquí donde estoy, aquí lo que estoy haciendo, ¿por qué lo hago? ¿Es real todo esto? Y ahí en Efesios 4:14 dice la importancia de fundamentar mi fe. Esa es. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier lado, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. Está medio así como que chamuscado, ¿no? El versículo. Pero básicamente lo que dice en el texto original es para que ya no sean niños pequeños, que se sacuden por las olas, llevados de allá y para... ¿A cuántos de ustedes los ha sacudido a las olas? Que de repente vienes para allá y otra vez vas de regreso. Lo que dice, cuando habla de fluctuantes, es de este verbo griego que dice llevado por olas. Entonces dice, ya no sean niños pequeños que se dejan llevar por las olas, de allá para acá, por cualquier enseñanza, en virtud de la astucia de hombres con mala intención. Entonces, este término de pequeño, o para que ya no seamos niños, habla de alguien inexperto, alguien que no entiende, alguien que viene aquí simplemente por cumplir reglas o cumplir algo, pero no entiende para qué estamos aquí. Y en un sentido, a lo mejor un poco más agresivo, es alguien necio. Y necios son todos aquellos que se conforman con lo que tienen y no se plantean mejorar, no se plantean el explorar más. Es simplemente, pues aquí me dijeron que venga y ya. Pero a esos mismos son los que dicen, pero ¿sabes qué? Si Dios es bueno y Él ama a todo el mundo, ¿por qué enviar a la gente al infierno? Y ya uno dice, me mintieron toda la vida. ¿Sí me entienden? Y son gente que no se plantea el fundamentar su fe, el entrar a la palabra de Dios y ver todo lo bueno que es Dios. Hebreos 5:13 dice, y aquel que participa de la leche, de estos rudimentos, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El mismo término que utilizó Pablo anteriormente, ya no seamos niños. Dice, el inexperto es inexperto porque es aún un niño. Y el niño tiene que ver con la madurez, no con el tiempo que llevas en la iglesia, porque a veces llevamos 20, 30 años y seguir siendo un niño, o como algunos dicen, un enano, porque no creces. Pero el inexperto se supone que tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo para llegar a ser maduros. Y rápidamente te quiero dar unas características de los niños. Los niños tienen 3 cosas, entre todas las demás cosas. Una es que no distinguen el valor de las cosas. Si yo a mi hija le doy el celular, ella simplemente puede agarrar y agarrarlo y jugar con ella, aventarlo y todo, porque no sabe cuánto costó, cuánto tiempo costó trabajar para conseguir eso. No conoce el valor de las cosas. Por eso hay que enseñarles a valorar las cosas, a cuidarlas, etcétera. Pero un niño no conoce el valor de las cosas. Ahora quiero preguntarte, ¿conocemos el valor de la palabra de Dios? ¿Conocemos la verdad del valor? Porque yo estaba estudiando hace tiempo el cómo tenemos en nuestras manos la Biblia y todo el proceso que ha llevado, todo el proceso para crear, para formar más bien el canon de las escrituras y preservar todos esos escritos y preservar las traducciones y preservar todo lo que tenemos hasta ahorita. Es un regalo maravilloso, pero sabemos valorar eso, que a muchos les costó la vida, que a muchos les costó el ser excomulgados de la sociedad, que a muchos les costó el ser criticados, humillados por su familia, perder todo, simplemente para que tú y yo hoy disfrutemos de este valor. Y a veces no entendemos ese valor. Yo me imagino, por ejemplo, aquellos que tradujeron la Biblia y que expusieron su vida de una forma más agresiva, viéndonos a nosotros cómodos, con la Biblia cerrada ahí, arrumbada. Yo me imagino decir, o sea, yo me maté por esto y tú la tienes ahí sin usarla. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos el valor de las cosas, porque a mí no me costó, porque yo no trabajé por ella, simplemente le di descargar en internet y ya, la tengo ahí. Otra cosa, los niños no saben qué cosas hacen daño. Mi hija puede agarrar y jugar con fuego sin saber que se puede quemar, o puede ver una botella de veneno sin saber que es veneno, porque no conoce el límite del daño hasta que lo experimenta. Puede llegar a entender un poquito a lo mejor las cosas, pero no conoce qué le hace daño. Ahora pregunto, ¿tú sabes qué hace daño en tu vida, en mi vida, en la iglesia? ¿Qué es lo que hace daño?
Las corrientes filosóficas, teológicas, las corrientes de doctrina, las corrientes de enseñanzas que hacen daño. ¿Sabes distinguir lo bueno de lo malo? Que si viene alguien llamado profeta, apóstol, pastor y te enseña algo, ¿sabes distinguir si eso es verdadera palabra? Porque a veces podemos decir, no, yo sí conozco la sana doctrina, pero a veces nos empiezan a engañar. Y créanme, o sea, son astutos. La palabra es muy clara y dice gente astuta, o sea, no son tontos. Yo le he enseñado y le he mandado prédicas, enseñanzas a nuestro pastor. Le digo, mire, vea qué tan bien utilizan la palabra de Dios para sacarte dinero, para enseñarte y embaucarte en ciertas cosas, pero son muy buenos para sacarte. Y a veces somos capaces de entender eso, somos capaces de entender pequeñas palabras que a lo mejor no se notan, pero tienen mucho peso. Por decir, hay una, no sé si cómo llamarlo, secta o denominación, no considero que sean cristianos porque están faltando a una parte muy grave, que es quitarle la deidad a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios y Espíritu. Y cantan, por ejemplo, recibe toda la gloria. Precioso, ¿qué dice la canción? Hijo de Dios. Ellos cantan Señor Jesús, porque dicen, Dios no son tres personas, es uno, pero se hace modo Hijo, modo Padre, modo Espíritu. Y eso se llama modalismo. Y suena como, suena medio curioso, pero es una herejía muy grande, porque cada una de las tres personas tiene conciencia para decidir al mismo tiempo. Está en relación los tres, porque si se hacen modo, no se pueden tener relación entre ellos mismos, ¿sí? No pueden hablarse entre mismos, porque simplemente cambio de modo. Y en el principio dijo el Padre, hagamos. ¿A quién le decía hagamos? ¿Quién tiene la facultad de crear? Los ángeles no tienen la facultad de crear, solo Dios. Por eso dijo hagamos. Le está hablando a alguien con quien tiene relación. Por eso le quitan la divinidad como tal al Hijo de Dios. Y todo aquel que no crea en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y le reconozca, no es salvo. Pero eso les digo, tengamos mucho cuidado, porque te pueden decir, no, es Señor Jesús, pero no es Hijo de Dios. Y dices, pues no suena tan mal. Pero por eso es importante entender esto. ¿Estoy preparado para entender lo que hace daño o no? Por eso es muy importante para los que enseñan y están aquí enfrente, porque tienen que tener mucho cuidado de no enseñar errores que pueden sonar bien, pero al fin de cuentas son errores. Y segundo, los niños son crédulos a lo que le enseñan. Si a un niño le dices, el tercero, ¿qué dije? Bueno, el tercer punto, los niños son crédulos. Es decir, si le dices, un arco iris viene y baja un duendecito y trae dinero para la casa y por eso tenemos dinero, él te lo puede creer hasta cierto punto. O la cigüeña trae los bebés, ¿sí me entiendes? Por eso es muy importante y yo he aprendido y he tratado, aunque me cueste, estoy tratando de no mentirle a mi hija. En este caso, por ejemplo, a veces se me hacía fácil, y ya le pedí perdón a Dios, cuando me voy a trabajar y que ella me dice, papi, no te vayas, quédate. Ay, pues mi corazón se siente feo, ¿no? Y le digo, ahorita vengo, voy aquí afuera. La realidad es que no, yo me iba a trabajar. Pero Dios me dijo, estás mintiendo, y ¿eso qué va a pasar? Que tu hija va a decir, mi papá me miente, y no está mal. Entonces, he aprendido a decir, me tengo que ir a trabajar, pero voy a regresar. He aprendido, ya nos vamos. Yo sé que no te gusta, ya nos vamos. Yo sé que vas a llorar, a hacer berrinche, lo que sea, pero ya nos vamos. He aprendido a decirle, ahorita vamos a regresar, porque si no estaría mintiendo. ¿Sí me entienden? Y los niños te van a creer eso. Los niños son muy crédulos. Si les dices algo, van a creerlo. Entonces, aquí es donde va la otra parte. Como hijos de Dios, aún somos niños en que todo lo que nos dicen es verdad. Aún los errores, aún las mentiras, es verdad. O sea, nos creemos todo lo que cualquier pastor, líder, profeta, apóstol, lo que sea te dice, lo creemos simplemente por el título que tiene. O vamos, como dice la Escritura, aquellos a quien enseñaba Pablo, de los de Berea, que decían, ok, el apóstol Pablo nos está enseñando, pero nosotros vamos a escudriñar las Escrituras a ver si es cierto. Y corroboraron y decían, ok, muy bien. Y Pablo los felicitó por esto. Porque no tenemos que ser crédulos en todo. Si ya tengo conocimiento de la palabra, lo que dice la persona o quien nos enseñan es correcto, basado en el conocimiento de la palabra, ok, lo creo. Pero si me quedan dudas, pues déjame checar y voy a ver qué dice la palabra y entonces, ok, ya veo. Pero todo lo que aquí se diga
No porque lo diga yo, lo diga el pastor, lo diga cualquier otra persona, quiere decir que es verdad. Lo que tratamos es que hable la palabra de Dios. ¿Sí ven? Por eso es la importancia de fundamentar mi fe. No es simplemente decir, entiendo y conozco esto. Ahora, entendiendo esto, tenemos que partir de una cosa. Nuestra fe 100% tiene que ser bíblica. Más allá de la ciencia, más allá de las diferentes ciencias sociológicas, sociales, perdón, nuestra fe tiene que ser bíblica. Dice en 2 Timoteo 3, 16 al 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no un poquito, no algo, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ¿qué es útil la escritura? ¿Y qué es inspirada por Dios? Si nuestro sistema de fe no se fundamenta en la palabra de Dios, cualquier cosa que nos digan, porque la ciencia va cambiando, las ciencias sociales van cambiando, el mundo va cambiando, generación va, generación viene, mas la tierra permanece. Y también Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cada generación trae su modo de pensar. Cada científico hace un nuevo descubrimiento que a veces o refuta ciertas teorías o las corrobora, pero las generaciones van y los conocimientos a veces cambian. Porque muchas de las cosas que hay en el mundo son teorías, no leyes. Las leyes se supone que son leyes porque ya permanecen siempre, ¿verdad? ¿Sí o no? Y las teorías se fundamentan en hipótesis, que puede que sea cierto. ¿Ok? Ahora, entonces, tenemos que entender esto. Nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra, porque hay muchas personas que persisten en tratar de corregir la Biblia. La Biblia la quieren corregir, no, aquí no pasó esto, aquí no pasó aquello, no es posible, porque la ciencia dice que no es posible. Bueno, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En la ciencia o en la Biblia? ¿Sí? Porque una está cambiando totalmente, pero la Biblia, la palabra de Dios, permanece para siempre. Y a esto tenemos que ir entrando con mucho cuidado. Hay muchas enseñanzas, pensamientos, filosofías que buscan desacreditar la palabra de Dios. Ahorita actualmente uno de los más grandes es la parte de que no hay verdad, de que la verdad es relativa, que eso viene de pensamientos filosóficos. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque su perspectiva es diferente a la mía y mi perspectiva es diferente a la de ustedes. Es cierto, pero eso no implica que haya una verdad. Eso no implica que haya una verdad. ¿Y quién establece la verdad? El que pone el fundamento arriba. Un ejemplo, hay 3 sabios ciegos que van a ver un elefante, están ciegos, lo van a tocar. Y este es un problema que entienden o se piensan a revolver. Dice, un ciego toca la trompa y dice, yo pienso que el elefante es como una manguera. Otro toca la parte de la cola atrás, que está como peludita, y dice, no, yo pienso que tiene pelos, todo. Otro toca el estómago, que está muy duro, no, es como una piedra. Y el rey dice, no hay ninguno que esté equivocado, todos simplemente tienen una perspectiva diferente. ¿Okay? Por eso no hay verdades absolutas. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué cuando se traslada a la religión decimos que no simplemente vemos una parte de Dios? ¿Por qué el budismo no ve otra parte de Dios que nosotros no vemos? ¿Por qué los testigos de Jehová no ven otra parte de Dios que nosotros no vemos? Son pensamientos que empiezan a decir, ay, ya me empieza como que así. Pero veamos, uno puede tener su perspectiva de algo, pero la verdad de cómo es el elefante, ¿quién lo sabe? El rey, quien lo está viendo completo. Y esa es la verdad. El elefante es todo eso. Por eso en la religión, hay alguien que sabe cómo es la verdad. ¿Sí? Nosotros simplemente, a lo mejor sí, podemos ver ciertas cosas que Dios ha permitido que veamos, pero hay alguien que establece una verdad. Por eso hay verdades relativas respecto a mi visión, a mi perspectiva, pero hay una verdad definida, hay una verdad absoluta. Y eso es lo que el mundo busca desacreditar, para que digan la palabra de Dios no es verdad, se puede equivocar. Y si la palabra de Dios se puede equivocar, entonces Dios es mentiroso.
Si la palabra de Dios tiene contradicciones, es porque Dios está mintiendo en algún lado. Y eso empieza a restarle crédito a Dios. Y si no nos damos cuenta de esas cosas, muy fácilmente nos podemos ir y ser engañados. Y todo esto lo que hace es que se empiezan a generar interpretaciones de la Biblia a la luz de la ciencia. Es decir, la ciencia dice esto, voy a ver qué dice la Biblia al respecto. Pasa algo que dice, la Biblia dice, en 6 días se creó la tierra, el séptimo día descansó Dios. La ciencia dice, no, fueron millones de años. Entonces, ¿qué hago? Ok, la ciencia dice millones de años, entonces yo voy a ver, a lo mejor cada día es un ciclo de tiempo, a lo mejor cada día es un periodo de millones de años. ¿Suena lógico? Pero no es lo que dice la Biblia, habla de 6 días literales. En el vocablo hebreo son 6 días literales. Pero razonas, a ver, Dios creó al hombre, ¿lo hizo un bebé? Lo creó maduro, ¿por qué no crearía una tierra ya madura? ¿Por qué no crearía un sistema que funcione totalmente maduro? Con vestigios de millones de años que son necesarios, así como el hombre que necesita millones de años para evolucionar, supuestamente, y unos años para crecer, pero Dios ya lo creó hombre, lo creó maduro, también a la mujer, con el conocimiento para ponerle nombre a las plantas, a los animales, para trabajar. Dios no se puso a enseñarle, mira Adán, vamos a hacerle así. No, ya tenía la madurez, pero lo creó así. ¿Por qué Dios no crearía la tierra, el universo de esa misma forma, con un vestigio de millones de años? Porque Él es todopoderoso. Porque unas cosas sí y otras cosas no. Pero si empezamos a ver ciertas cosas a la luz de otras ciencias, es donde empiezan los problemas. La psicología dice esto, entonces voy a ver la Biblia a la luz de la psicología. La física, la química dice eso, entonces voy a ver la Biblia a la luz de todo esto. Y empiezo a restarle crédito a la palabra de Dios y fundamentar mi fe, no en lo que dice la Biblia, sino en lo que dice la ciencia, y luego voy a la Biblia. ¿Sí van entendiendo? La importancia de fundamentar mi fe, y porque fui muy claro en decirle, mi fe, tu fe, no está fundada en nada más que en la Biblia. Todo lo demás ayuda a la Biblia, porque la Biblia se soporta a sí misma. Una de las enseñanzas respecto a la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. Si hay algo que dices, esto no lo entiendo, vete a otros pasajes y muy posiblemente lo vas a entender. Pero hay misterios que Dios se ha reservado para sí y Él mismo lo dice. Hay misterios que solo son de Dios, pero solo el hombre conoce lo que Dios le ha permitido conocer. Y uno de estos argumentos lógicos es que lo finito no puede entender lo infinito. ¿O sí, hermano Juan? Es imposible. Nos podemos tener a lo mejor una idea, pero no llegaremos. ¿Por qué? Porque somos finitos. Por lo tanto, lo finito no puede entender. Para entender necesariamente lo infinito, necesitas una mente infinita. Alguien, no sé si sea verdad, después corroboro con Juan, pero me decía que para viajar a la velocidad de la luz tienes que tener una masa igual a la velocidad de la luz y hacerte básicamente casi infinito como masa para viajar a la velocidad de la luz. ¿Sí o no? Sí, tienes que hacerte infinito. Aquí tengo mi respaldo. Pero no podemos hacerlo. ¿Sí me entienden? Entonces, parte de toda esta lógica es entender que todo lo que entendemos, vemos, conocemos, va a girar en torno a lo que la Biblia dice. No al revés, porque si no vienen interpretaciones erróneas de todo, hermano, y tenemos que estar firmes en lo que creemos. Firmes en la esperanza de Jesús, en lo que Él hizo por ti y por mí. Esa es mi fe, mi fundamento. Y voy a creer todo lo demás alrededor de eso y voy a ver cómo la ciencia empieza a tener lógica. Y van a haber más argumentos más adelante con estas enseñanzas que van a decir, ay, sí es cierto, ¿por qué no lo había pensado? Pero entendamos algo, mi fe es razonable. Mi fe no está cimentada simplemente en fantasías o fábulas o cosas así. Por eso dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1:4, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, no pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Que si quién es que si así creó, que si fue así, no pierdan el tiempo en mitos. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. No me voy a agarrar hablando de fábulas, ni de mitos, ni de linajes, ni de cosas fantasiosas, porque la Biblia no enseña nada de eso.
por ejemplo, cuando enseñas a tus hijos la palabra de Dios, las historias, les dices, ¿esto es una historia? O les dices, te voy a enseñar un cuento de la Biblia. Porque un cuento es algo fantasioso, una historia es algo que pasó. Y yo he tenido que cambiar eso. A ver, vamos a ver la historia de David y Goliat porque es algo que pasó. Vamos a ver la historia de Sansón, vamos a ver la historia de cómo se creó. No son cuentos, porque los cuentos son fantasías. Y dice Pablo, no pierdan el tiempo en fantasías. En el momento en que empiecen a hablar de fantasías o de fábulas, eso no vale de nada. Habla de historia, habla de la Biblia, de la palabra de Dios, porque eso sí ayuda a que lleves una vida de fe. ¿Sí? Entonces no perdamos el tiempo en fábulas, en si los dragones existieron, en cómo existieron, que si cómo fue la bestia de la que habla Job, no sé. Hablemos acerca de la verdadera fe y de todo esto, pero no llénenos por fábulas. ¿Sí? Entonces, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible, lo que se ve, no vino de lo que se ve, porque la materia no puede crear materia. ¿O sí, hermano Juan? Tiene que haber algo antes para haber creado materia, algo que sea inmaterial. Por eso Pablo, usando una lógica razonable, dice, lo visible no puede crear cosas visibles. Por eso dice ahí, de modo que lo visible, lo que se ve, la materia, no provino de cosas visibles. Tuvo que provenir de algo invisible. ¿Quién es invisible? Dios. Dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí me entienden? De eso hablaremos más adelante, nuestro hermano Juan se encargará de eso. Ya les dije el invitado, ¿no? Pero bueno. Chihuahua. Vean, hay una idea, alrededor del año de la Ilustración comenzó una corriente que se llama el racionalismo. Y el racionalismo empezó a decir que la razón humana puede conocer con certeza todo lo que existe. Si existe, lo puedo entender. Si lo veo, lo puedo entender. Es básicamente lo que dice el racionalismo. Si está ahí, lo puedo entender. ¿Ok? Por eso, nuestra razón y la razón se detiene ante el misterio. ¿A Dios lo podemos ver? Entonces no lo puedo explicar a ciencia cierta y completamente. Porque no está aquí visible. No es materia que yo pueda estudiar. Simplemente puedo conocer de Dios lo que Él ha permitido que se conozca de Él. Porque es Dios quien se ha revelado al hombre. Deuteronomio 29:29 es donde les dije, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Algo que he aprendido es, no te quiebres la cabeza por entender lo que Dios no te ha revelado. Simple y sencillamente. Busca entender todo lo que Dios te ha revelado. Y miren, con la palabra de Dios tienes para toda la vida. Porque Dios es infinito, su palabra es infinita. Puedes sacarle y sacarle y sacarle y sacarle. Lo que Dios ha permitido simplemente que el hombre entienda de Él, se apropie de Él. Entonces, como les decía, por lógica, lo finito, tú y yo no podemos entender a Dios completamente en su infinitud. Ahora, rápidamente, todo esto les digo que es fe razonable. Filósofos, teólogos, apologetas, sociólogos han encontrado ya, no sé si demostrado, pero saben y reconocen que hay una intuición dentro del hombre presente y que el hombre entiende y conoce y a lo mejor presiente algo acerca de una deidad, acerca de una energía, acerca de una fuerza, pero no saben cómo explicarlo. Y el ateísmo, el agnosticismo simplemente pone en duda o dice no existe. Pero la misma ciencia social ha demostrado que el hombre siente algo, una intuición, no sé cómo lo quieran ver, pero el hombre lo tiene. Y es lo que Dios dice, he puesto en ellos la conciencia acerca de mí. Es lo que ya está en la Biblia. 1 Corintios 2:11, voy rápido, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, el hombre se entiende y sabe sus cosas por lo que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios.
Y versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchas de las cosas que tú entiendes y has entendido, yo sé que ha sido por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que ha puesto en ti para entender muchas de estas cosas. Porque Dios ha obrado en ti y ha hecho cosas en ti, que si le dices a tus familiares, mira, me pasó esto, ¿estás loco? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que dando Dios te va a dar? ¿Cómo crees que yendo a la iglesia a perder el tiempo vas a ser bendecido? ¿Cómo crees esto? O sea, ¿cómo crees? Porque para él son locura, pero son cosas que se han de discernir espiritualmente. ¿Sí me entienden? Entonces, simplemente para darles un contexto así rapidísimo de cómo nuestra fe es razonable, es importante entender que la mayoría, el 90% alrededor de los premios Nobel en cuanto a ciencias exactas eran teístas, es decir, creían en Dios. Solamente el 10 o el 5% no creían, eran ateos agnósticos. Vean esta, o sea, la ciencia no está peleada con la razón. Y muchos de los primeros científicos entraron a la ciencia buscando conocer la creación de Dios. La ciencia, mucha de la ciencia fundamental está basada en gente que creía en Dios, que cree en Dios. ¿Sí? Porque buscaban conocer a Dios en su creación. Simplemente los pensamientos se van distorsionando. Y aquí tengo la información, pero no se la voy a leer porque es un montón. Pero básicamente, en una encuesta que se hizo de 100 años de premios Nobel, el 90-95% salió que creía en Dios. Para que veamos que no simplemente los científicos son malos por ser científicos. La ciencia no está peleada con la razón ni con la Biblia. Son cierto porcentaje de la ciencia. Ahora, nuestra fe, ya vimos que es bíblica, es razonable, pero también es una fe histórica. Es decir, no son cuentos de fantasía, no son fábulas, no son no es demás, cuentos. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, los evangelios se escribieron por gente que vieron lo que vieron y tenían muchísimos testigos. Por eso decían, no les contamos fábulas, no son fábulas, no nos las inventamos. Artificiosas quiere decir con un plan para engañarlos, no, simplemente le estamos diciendo lo que vimos, lo que manifestamos, lo que nuestros propios ojos vieron, es lo que contamos. Alguien decía, sí es probable que la gente muera por una mentira, pero sin saber que era una mentira. Pero solamente el tonto y que no tiene nada de cerebro moriría por una mentira sabiendo que es mentira. Porque mucha gente se engaña prometiéndole el Valhalla, el más allá, que vas a tener tantas recompensas y mueren creyendo eso, aunque pueda ser una mentira. Pero si esa persona realmente supiera que eso es mentira, dice, estás loco, yo no muero por eso. Pero los apóstoles murieron creyendo algo porque era verdad, porque lo vieron con sus propios ojos. Y no solo ellos, sino los discípulos alrededor, la gente alrededor. Hay historiadores como Josefo, Tácito y otros, Plinio el joven, que ya quedará en materia de otra persona, que argumentan y dan veracidad acerca de Jesús, que existió. Hechos 26, 24 al 26, Pablo exponiendo a un rey mundano, pagano, miren lo que les dice. Diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz le dijo a Pablo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, como dicen, no, la letra mata, ya no estudies. Mas Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablamos palabra de verdad y de cordura, no son fantasías. Y esto, pero el rey sabe estas cosas. O sea, le está diciendo, Festo, ¿sabe el rey? Porque le estaba hablando al otro rey, a Agripa, creo que era. Le dice, él sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón.
O sea, hay testigos y tú sabes que pasó eso y tú tienes plena confianza de que pasó eso, pero ¿por qué no lo crees? Porque no tienes fe, porque no se te ha revelado el Hijo de Dios, porque no has creído en Él, porque Dios no te ha alumbrado, porque no te has arrepentido. Por eso no lo crees, pero hay evidencia. O sea, Pablo le está diciendo, pruébame básicamente que lo que digo es mentira. No puedes, o sea, me estás diciendo loco, pero te estoy hablando con cordura por cosas que sí pasaron y que tú sabes que pasaron. Por eso nuestra fe también es histórica, porque pasó. El conocimiento de los hechos de Jesús eran y son reales, y aún los paganos como estos conocían acerca de estos sucesos, porque lo que me gusta es que dice, no se hizo en un rincón, no se hizo a escondidas, fue público a la vista de todos. Gente que vio los milagros de Jesús, gente que vio cómo fue crucificado, gente que vio cómo fue resucitado, y gente que vio cómo ascendió al cielo, porque no fueron nada más 12. Dice Pablo que se les apareció a 500 discípulos a la vez. Habían testigos de la resurrección de Jesús. Ahora, pregunta para esto, ¿por qué si Jesús es Dios y quería demostrarle a los fariseos que era Dios, no se les apareció a Anás y Caifás como resucitado? Si Él les dijo, yo voy a resucitar, ¿no creen que Anás y Caifás hubieran creído si Jesús se les hubiera presentado resucitado? No hubieran creído. No hubieran creído de todas formas. Solo se les apareció, adivinen a quién, a sus discípulos, a los que ya habían creído en Él. Tenían a lo mejor ciertas dudas, como los discípulos de Maús. ¿Qué no conoces de este Jesús que murió y eso? Eran discípulos de Él. Y Jesús les explicó toda la ley y todo, y ya les abrieron los ojos y era Él, era Él. Porque aumentó su confianza en Dios. Pero a los que no creían en Él, no se les apareció. Porque aún así, con esa aparición de Jesús resucitado, no hubieran creído. Hubieran dicho a lo mejor que era una ilusión, un espejismo, producto de su mente, pero no hubieran creído. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Aunque se les presente el mismo Dios. Acuérdense lo que enseñó Jesús del rico y el Lázaro. Manda a alguien, un ángel o alguien que les diga. Dice, a Moisés y a los profetas tienen. Porque si aún un ángel se les aparece, no van a creer. Por eso la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, les repito hermanos, mi fe, tu fe no debe estar fundamentada en estos hechos que les estoy diciendo acerca de la fe razonable y de la fe histórica. Son cosas que aportan, pero lo importante es la fe bíblica. Dios controla la historia, por tanto Él puede decir con precisión qué eventos van a pasar. A Daniel le fue revelado el imperio babilónico que iba a caer, que después se iba a levantar el imperio medo-persa, que después se iba a levantar el imperio greco-macedonio, y que después iba a caer y se iba a levantar el imperio romano. Y el último imperio era el imperio del anticristo. Y créanlo o no, ¿qué es la religión más grande de todo el mundo? El imperio romano, la iglesia católica. Sigue gobernando de forma religiosa, a lo mejor no en forma física o judicial o civil, pero el último imperio que se levantó fue el imperio romano. Y a Daniel le fue concedido entender y ver estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios conoce, sabe la historia y son evidencias históricas que han sucedido. Entonces, hermano, nuestra fe es importante dar respuesta y tener una razón de la esperanza que creemos. Repito, no porque esté fundada en la ciencia ni en la historia, sino porque es bíblica y es real. Y entonces, Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en sus corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en este Dios? ¿Por qué crees en el cristianismo? ¿Por qué crees en la Biblia como palabra de Dios? Es necesario, y está hablando Pedro, el apóstol, diciendo, estén preparados siempre para que sepan dar una defensa.
Un pastor decía, si me preguntan algo y no lo sé, está bien, pero si me vuelven a preguntar de esa misma cosa y no lo sé, ya estoy pecando. Dice, ¿por qué? Porque fui un necio. Pero si me preguntan algo y no lo sé, espérame, voy a investigarlo, voy a preguntar, voy a checarlo para estar preparado. Pero si te dicen, ¿por qué crees en lo que crees? Ah, pues porque me enseñaron. Y ya. Y luego después, oye, ¿por qué crees lo que crees? Ah, pues porque, no sé, suena bonito, me siento en paz. Siento paz en mi corazón. Sí, pues eso no es dar una razón de la esperanza que hay en ti. Decir simplemente tengo paz en mi corazón, pues cualquier otro con meditación, decir, ay, con música siento paz en mi corazón, con unas heladas siento paz en mi corazón. ¿Sí me entienden? Con meterme un toncho de, ¿sabe qué? Siento paz en mi corazón. Y es importante, hermanos, por eso les digo, tu fe debe estar fundamentada en esto, en la palabra de Dios, y entender que todo lo demás gira alrededor de eso, y tener mucho cuidado de no ser como niños. No seamos como niños. Aprendamos a valorar lo que tenemos. Aprendamos a valorarlo. Aprendamos a reconocer el peligro. ¿Y cómo vamos a reconocer las falsas enseñanzas? Leyendo lo verdadero. Leyendo lo verdadero. Y también no creamos todo, sino probad toda enseñanza, dice Pablo. Pruébenos, pruébenos, para ver en qué está fundada nuestra fe. Y termino con esta paráfrasis, no sé, que hice acerca de la Biblia. Pongan mucha atención. Le llamé yo la belleza de la Biblia. Dice, no es un libro de historia, pero su contenido está vinculado a la historia humana. No es un libro lingüístico ni de filología, pero expresa tantos tipos de lenguaje y recursos literarios más que ningún otro libro. No es un libro de geografía ni antropología, pero refiere a lugares, sociedades y regiones que estuvieron o están ahí. No es un libro de psicología o sociología, pero ofreces un análisis muy exhaustivo sobre el comportamiento humano, sus causas y sus efectos. No es un libro de filosofía, pero establece con claridad las causas primeras y el fin último de estas. No es un libro de ciencia, pero ofrece argumentos y datos científicos que impulsan el conocimiento racional y lógico. Esto es la palabra de Dios de forma muy condensada. Creo en esto, creo en la palabra de Dios más que en todo lo que me puedan decir. Mi fe realmente está fundada en la fe de Dios. Mi fe está fundada en lo que dice la palabra de Dios, o simplemente ando yendo y viniendo con las olas de cualquier doctrina, de cualquier enseñanza. Por eso es importante, hermanos, no que seamos defensores o apologetas muy preparados, pero sí que aprendamos, aunque sea, a dar razón de la esperanza. Que si te dicen, hermano Juan, ¿por qué crees en esto? ¿Por qué vas con esos aleluyas? Porque si le dicen a la tía Amelia, ¿por qué vas hasta allá? Si aquí hay iglesias más cercanas. Adriana, ¿por qué crees en lo que crees? A Dante, si te dicen en la escuela, ¿por qué crees en lo que crees? Porque simplemente te enseñaron tus papás y ya. Mi fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios y además aprender a dar defensa de la razón que tenemos, de nuestra esperanza. Por eso les dije, si bien pueden parecer algunas cosas como interesantes, pero mi propósito no es simplemente llenarles un conocimiento, porque al que no le interese, no le va a interesar. Mi propósito es que aprendamos y nos arrepintamos de decir, Señor, aún me falta muchísimo, no lo sé todo, hay tantas cosas que desconozco y quiero conocerlas de ti. Padre, perdóname, porque sin duda alguna necesito aprender a dar mayor defensa y usar lo que me has dado, porque cada uno de nosotros tenemos un lugar en el trabajo, en la escuela, en donde estamos para dar razón de nuestra esperanza. Y no lo hacemos muchas veces, ¿saben por qué? Porque no sabemos. Puedes decir, no, es que me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Porque no lo sabes. Porque si te ponen a hablar de algo que tú sabes, pues puedes hablar con confianza. ¿Sí? Yo no tengo temor de hablar de ciertas cosas en las cuales sé que estoy bien. Miren, ahí donde he estado trabajando, yo he visto cómo las personas que trabajan ahí creen de verdad, como que tienen una fe en lo que creen, aunque estén mal. Pero están bien. Me regalaron una estampita
¿qué era? De un santo, no sé de quién era, Santo Tepache, no sé qué era, un santo. Entonces miré una estampita y me la dio muy segura para que tenga buena suerte o le vaya bien y dije, gracias. Y luego fui y fíjense, es para testimonio, no para gloria mía, sino para gloria de Dios. Fui con otras maestras y me dijeron, dámela, tú ni crees en eso. Yo nunca le dije que no creo en eso. Yo nunca les he dicho, yo soy cristiano, yo soy alcalde de la alta, yo sí sé, lo tengo la verdad. No, y se la di, no, para mí es un ídolo nada es. Pero me di cuenta y me puse a pensar en esto. ¿Qué seguridad tiene quien me dio esto? Y no tuvo ninguna vergüenza. No tuvo ninguna vergüenza. Entonces yo dije, ¿y yo por qué voy a tener vergüenza? Otra también dijo, otra maestra ahí habló acerca de las energías, que siente energías, y muy segura. Ay, profe, de verdad es en serio lo que le digo, sí, sí es. Y yo me pongo a pensar, wow, o sea, yo tengo la verdad y aún así me da vergüenza, pero ¿por qué? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué me daría vergüenza si estas personas que están erradas lo dicen con tanta confianza? Entonces un día me agarré a la maestra y le pregunté, a ver, vamos a hablar de las energías. ¿Por qué hablas de energía? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? Y le demostré con ciencia y primero con la Biblia y cómo la ciencia y la historia corroboran. Dije, simplemente una energía inmaterial sin conciencia, ¿cómo va a crear orden? El tornado es energía. Si tú pones todos los componentes, todos lo que necesitas para crear un avión en medio de un tornado, pero toda la chatarra ahí hecha revuelta, y pasa un tornado con energía, ¿va a crear el avión? Aunque tengas todos los componentes, aunque tengas una infinidad de años, que le diga esto va aquí porque sirve para esto va acá porque sirve, no, necesitas un diseñador, necesitas algo lógico. Y le dije, yo no puedo creer en una energía inmaterial que simplemente no tenga conciencia, porque yo puedo ver en el universo orden, no puedo ver otra cosa más que orden. Y la ciencia misma corrobora esto porque le llama cosmos. ¿Sabes qué significa cosmos? Hermano Juan, ¿sabe qué significa cosmos? Significa orden. El cosmos es orden. Y los que estudian el cosmos creen que hay un orden, pero no creen que hay una mente, conciencia, que diga, esto tiene que ser así. Simplemente dice, el caos creó orden. Dices, ¿de dónde? Pero eso es lo que creen. Y yo tuve que ponerme con ella y decirle, y voy para otro punto, para ya terminar. Eso que estamos hablando, en ninguna manera lo voy a confundir con presentar el Evangelio. Esto no es el Evangelio. Nos puede abrir las puertas para presentar el Evangelio. Pero tú puedes hablar de esto con la gente y decirle, pues tienes razón, y ya. O sí, pero sigo sin creerlo, y ya. El Evangelio no es eso. El Evangelio es decir, Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a causa de tu pecado y de mi pecado, a morir por ti y por mí, por lo tanto, necesitamos arrepentirnos. Eso es el Evangelio. Entendamos esto. Defender la fe, dar argumentos, es eso. Defender y dar argumentos. Y eso te puede llevar, ahora sí, al Evangelio. Pero en ningún momento atendamos como decir, ya le dije esto de la ciencia, ya lo evangelicé. Eso no es el Evangelio, hermanos. ¿Sí? Ir a todas las naciones y predicar que el Evangelio. Pero dice también Pedro, y sepan dar razón de la esperanza. Pero el mandato es el Evangelio. ¿Sí? El misterio de Cristo que se te ha sido revelado a ti y a mí. Pero muchas veces no nos atrevemos ni siquiera a hablar el Evangelio porque simplemente no entiendo cómo funciona el Evangelio ni cómo funciona todo lo demás alrededor. Y como me da vergüenza, ¿por qué? Porque no lo sé. Yo sé que nuestro hermano Yechua puede hablar muy bien del diseño ahí en su trabajo, de lo que hace, y te puede decir, yo puse esto por esto y por aquello, o del trabajo que hace en el rap, pero de la defensa del Evangelio, del predicar la palabra de Dios, nuestra hermana Vale en historia, nuestro hermano Juan en ciencia, nuestra hermana Noemí en la contabilidad que lleva ahí, en el trabajo que hace, cada uno de nosotros en lo que hacemos podemos estar seguros. Yo creo que Misael puede decir, esta máquina funciona así, porque la conoce, ¿verdad? Y si ves a alguien que lo hace mal, tú puedes estar seguro, no, así no es así. Y lo puedes incluso hasta regañar, porque estás
muy seguro, de volada, ¿verdad? Porque estás muy seguro de cómo tiene que hacerse. Pero con esa seguridad puedes defender la fe, con esa seguridad puedes presentar el evangelio en lo que hacemos, en lo que sabemos de eso, pero a veces no lo hacemos simplemente porque mi Biblia está cerrada. ¿Por qué? Porque no le tengo el valor que merece, porque a mí no me costó, porque soy un niño. ¿Ven cómo todo va junto con pegado? Y verdad que nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a mejorar, nos lleva a poner nuestra vida en servicio a Dios, y es lo que buscamos, no simplemente un argumento interesante, sino una fe bíblica, una fe sustentada en la palabra de Dios. Amén, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque nos ayudas, nos enseñas, Dios. Y estas enseñanzas que vamos a traer, Padre, te pido y te ruego que abra nuestros corazones simplemente, Señor, para reforzar lo que ya hay dentro. Dios, que nuestra fe esté fundada en ti, esté cimentada en ti, que esté basada en todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Dios, pero que así en nuestra responsabilidad crezcamos en este conocimiento para darte gloria, honra a ti, Señor, y sin ningún temor poder hablar de tu palabra, poder hablar de tus hechos, de tu gloria, de tu majestad y darte la gloria donde quiera que estemos, Señor. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los que están aquí, de los que han dispuesto en su corazón escuchar esta palabra, y Dios, que esta palabra no quede vacía, sino que nos lleve a amarte más, a conocerte más, a buscar qué dice tu palabra, a buscar qué dices de ti en tu palabra, a buscar conocerte en todo, Señor, en cada una de las cosas, en la creación, en la ciencia, en la psicología. ¿Qué dices tú acerca de todo eso, Señor? Para no estar arrastrados de aquí para allá por cualquier viento, por cualquier enseñanza, por cualquier mentira que nos podamos creer, Padre. Ayúdanos a estar firmes en lo que nos has dado, en la fe que tú has puesto en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti. No encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor. La roca de mi refugio eres tú, Jesús. Sí, ya.